7:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando, como saben, desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos por el canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Entre los titulares, de hecho, fue el punto de partida de nuestros titulares el día de hoy, de nuestro recorrido informativo, está uno de los resultados de la encuesta en COVID, que son muchos y muy interesantes. Bajo el título de Radiografía de la Vulnerabilidad Social en Venezuela y Propuesta de Políticas Públicas, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello reveló ayer, 13 de marzo, los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida correspondiente a 2023. INCOVI se ha convertido en referencia, en faro, en luz, en fuente de información, por falta de datos oficiales suficientes al menos. Además, quienes están detrás de esta investigación son personas probas, intelectuales, expertos en las áreas necesarias para una consulta de esta naturaleza y envergadura. Y qué bueno recibir en ese sentido en el estudio a Luis Pedro España, sociólogo, profesor investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Luis Pedro, bienvenido siempre. Gracias, Román. Yo, primero, y como comienza prácticamente cada encuesta, saber la fecha, el periodo en el que se realizó. Un poco háblanos también de la muestra, Luis Pedro. Bueno, en COVID tradicionalmente se hace los primeros meses del año, comenzamos en febrero o marzo, y normalmente esa encuesta tarda aproximadamente como 2 meses y medio en realizarse. La muestra es grande, son 16,000 hogares, y se obtiene información de todos los miembros del hogar, o sea que podríamos estar hablando de más de 50,000 personas. Uh-huh. De la cual se tienen registros, pues, ¿no? Esto permite no solamente tener, obviamente, representatividad a nivel nacional, sino también captar algunas cosas que son pequeñas en el país. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, personas que se dedican o que trabajan desde Venezuela para el exterior. Entonces, eso es un porcentaje pequeño, pero cuando tienes una muestra tan grande, logras captarlo, claro, pues, ¿no? Claro. Y la otra cosa importante es que tenemos representatividad a nivel de tamaños de centro poblado y en esta edición de las principales ciudades. Entonces, eso es bueno en el sentido de que podemos hacer una suerte de ranking de las ciudades en Venezuela y tratar de hacerle llegar esa información a las autoridades locales. Uh-huh. Para saber, bueno, cuáles son. Uno podría decir, bueno, los problemas de las ciudades son todos los mismos. Y dice, bueno, sí, pero en unos son más severos que en otros. Claro. Y en otros, digamos, tienen más énfasis los problemas de servicios públicos de un tipo que de otro, etcétera, etcétera. Entonces, esta información, y siempre lo decimos, es una información que el primer usuario de esto debería ser la administración pública. Claro. Y bueno, por supuesto, está disponible para ellos y también para las autoridades, digamos, locales y regionales. Claro. Ahora, hoy vemos en los medios cómo destaca información que tiene que ver con alimentación, alguna otra con educación, el tema de la pobreza que siempre está presente, de la migración, uh-huh, que también se ocuparon, pero a tu juicio, Luis Pedro, las principales conclusiones, ¿cuáles serían? Lo visible, lo que te deja este 2023 de COVID. Sí, yo creo que lo que nos deja es que el país se ha, digamos, estabilizado en lo que fue las mejoras durante el 2021 y el 2022, pues, ¿no? Nosotros vinimos de una crisis muy fuerte a partir del año, digamos, 16, una crisis de hiperinflación, de desabastecimiento, de caída del producto enorme, y eso fue lo que hizo que 7 millones de venezolanos, digamos, bueno, 7 millones no, ese es el stock, pero por lo menos 4 millones de venezolanos salieran del país en muy corto tiempo, pues, ¿no? Esa recuperación que tuvimos en el 2021 y el 2022, pues mejoró la situación social, mejoró los indicadores, digamos, más vinculados con la actividad económica, que tiene que ver con el ingreso de las personas, con el acceso a ciertos bienes y servicios, pero lo que sentimos es que eso se estabilizó. Podemos verlo desde el punto de vista de lo que la gente conoce más, que es la pobreza multidimensional, pues está relativamente estancada en 50% de la población. Uh-huh. Y de ahí el énfasis en esta edición de hacer propuestas. Uh-huh. Y hacer propuestas, Román, para decir, bueno, supongamos que la economía sigue creciendo de manera moderada, ¿verdad? Si eso se mantiene en el tiempo, vamos a seguir teniendo mejoras sociales, pero muy pequeñas si no hacemos unas intervenciones importantes en política social. Es decir, en política social tenemos que comenzar a hacer cosas distintas a las que hemos venido haciendo,
como de hecho este resultado del crecimiento económico fue de alguna manera parte del proceso de liberalización de facto que ha tenido la economía venezolana. O sea, esa liberalización es lo que permitió el crecimiento. Lo que tendríamos que hacer desde el punto de vista social es cambiar las políticas sociales. Hay cosas que se están haciendo que se tienen que mantener, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las transferencias monetarias, con lo que son los bonos, eso tiene que mantenerse, pero hoy hay que introducir reformas para que sean unas distribuciones mucho más progresivas de lo que son. Los repartos de alimentos también hay que hacer algunos cambios allí y por supuesto hay que incorporar nuevos temas de política social para promover grupos sociales que si el Estado no interviene, pues el mercado no los va a sacar de la pobreza. Vamos a revisar algunos de esos datos, pero me permito abrir paréntesis, Luis Pedro, porque en una sola frase has dicho, por ejemplo, bueno, la pobreza se mantiene en un 50%, está allí como estancada, pero en la misma frase hablabas de mejoras económicas. Yo me imagino que en esa misma frase recoges a lo mejor el repudio, el rechazo de sectores, de ambos sectores. Es decir, habrá quien rechace, no, pero ¿cómo hablar de 50% de pobreza? Y el otro sector estará diciendo, pero ¿de qué mejoras económicas me estás hablando? Claro. Qué difícil luego digerir esto, transmitirlo sin herir susceptibilidades, ¿no? Así es. No, bueno, yo creo que ya en eso estamos acostumbrados, pues, ¿no? Estamos acostumbrados de que los resultados de las investigaciones no tienen por qué gustarle a todo el mundo, pues, ¿no? Inclusive no tiene, porque bueno, las personas tienen sus propias ideas de lo que es la realidad y cuando se contrasta con datos y no se parece tanto a lo que piensan, pues entonces por supuesto reaccionan, ¿no? Yo sí creo que el efecto del crecimiento económico en mejora de la situación social se detuvo o se ha detenido. Tendría que crecer mucho la economía, tendríamos que crecer por encima del 5% para que viéramos otro avance importante. Pero todas esas, digamos, conversiones de bienestar social por el crecimiento económico tienen que acelerarse si se actúa sobre problemas específicos que tiene la sociedad venezolana. Y esos problemas específicos tienen que ver con inserción en el mercado laboral, qué tipo de población es la que debería insertarse, a cuál se le debería incentivar y qué cambios de política habría que hacer para que esos cambios ocurrieran. Me refiero específicamente a la incorporación de la mujer en el mercado laboral. O sea, una de las cosas que hemos visto, que bueno, además forma parte de la literatura, pues, ¿no? La inserción de la mujer en el mercado laboral es un instrumento de antídoto contra la pobreza, por ejemplo, y también para sacar a los hogares de la pobreza. Pero claro, para que la mujer pueda insertarse en el mercado laboral de manera plena, cuando decimos de manera plena es que trabaje más de 38 horas a la semana, entre 38 y 40 horas a la semana, necesitamos, o la mujer necesita, o nosotros como sociedad necesitamos resolver el problema de la distribución de las actividades, digamos, del hogar, donde la más importante, la que más tiempo consume, la que le resulta más difícil a las mujeres liberarse, es las estructuras de cuidado, es decir, el cuidado a los niños, el cuidado a las personas de la tercera edad o el cuidado a las personas que tienen alguna discapacidad dentro del hogar. Una de las cosas que se resaltábamos ayer en el área educativa, por ejemplo, es quienes se ocupan de ayudar a los hijos, a los estudiantes del hogar en las tareas escolares. Bueno, es sorprendente, el 85% son las madres, o sea, que hay, digamos, el padre no existe en ninguna de esas actividades. Entonces, esas barreras que impiden que la mujer ingrese al mercado laboral es lo que, y eso en los sectores populares es todavía mayor, ¿no? Entonces, una de las cosas que habría que hacer es crear instituciones, digamos, sistemas de cuidado para los niños, tratar de crear, digamos, instituciones de atención de día a las personas de tercera edad, porque eso es lo que le permitiría a la mujer insertarse. Y como eso, Román, tenemos, digamos, un set de políticas públicas que podría implementarse y podría convertir más rápidamente el crecimiento económico en bienestar social. Es Luis Pedro España quien nos acompaña, sociólogo, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Sobre el tema educativo, a mí hubo cifras que me llamaron la atención, que 40% de los alumnos asisten irregularmente a las clases, irregularmente. Sí. 67% dice recibir el programa de alimentación escolar, pero solo 27% dice que funciona a diario. Pero me llamó mucho la atención, que el volumen de la población escolarizada volvió a niveles prepandemia. Sí. En materia educativa hay mucha cosa que hacer, pues, ¿no? Yo creo que una de las cosas más preocupantes es este asunto de no poder tener clases de manera regular, pues, ¿no? En algunos lugares le llaman a esto el horario mosaico, que eso es una forma de normalizar lo que no puede normalizarse o lo que no debe normalizarse.
Y es que nosotros tenemos que recuperar, digamos, la asistencia, la presencialidad en la escuela todos los días de la semana. Pero claro, eso tiene sus dificultades, o sea, eso no se decreta. ¿Y cuáles son las dificultades? Bueno, hay temas de remuneración con los docentes, pero no solamente es del lado de la escuela, sino también del lado de las familias. A las familias les cuesta mucho llevar a los hijos a la escuela porque hay unas restricciones en algunas ciudades. El tema del transporte público no se ha recuperado para nada. O sea, en una ciudad como Maracaibo, por ejemplo, el transporte público casi no existe, ¿sí? Entonces, si nosotros no generamos políticas públicas, por lo menos de estructurar rutas escolares para que los niños y los adolescentes y los jóvenes puedan volver a los planteles, pues entonces nos vamos a quedar con ese horario mosaico todo el tiempo, pues, ¿no? Reactivar el programa de alimentación escolar es una forma también de decirle a las familias, bueno, haz el esfuerzo de llevarlo porque en la escuela hay comida para tu hijo, pues, ¿no? Eso también es importante, reactivar el programa. Nosotros hemos estado, esta es la segunda semana y lo haremos hasta mañana, serán 10 programas en total. Hemos hecho un seriado sobre los temas que nos parecen sensibles para el país, para los venezolanos. Cuando hablamos de salud, nos acompañó acá el doctor Monbrun y el doctor López Loyo. El doctor López Loyo, no solo él, entre otros, plantea una galleta nutricional. Sí. Y le decía yo, doctor López Loyo, pero en caso de haberse mantenido el programa de alimentación escolar, el vaso de leche escolar, ¿estaríamos hablando hoy de una galleta? Y me dice, no. Entonces, en las propuestas que están partiendo de esta en COVID, ¿cuánto hay de retomar viejas políticas que hayan funcionado y cuánto de crear otras? Yo creo que hay mucho de retomar buenas experiencias de política pública que tuvimos en Venezuela. El programa de alimentación escolar es una de ellas. Además, es un programa donde la comunidad participaba o participa. Un nombre horrible que le ponían a las señoras de la comunidad, que es las madres procesadoras, es un nombre horroroso, pero bueno, pero eran básicamente señoras de la comunidad que preparaban desayunos o meriendas para las escuelas, pues, ¿no? Y por supuesto recibían una remuneración por eso, ¿no? Eso debería reactivarse, pero hay otros programas, por ejemplo, y ahora que hablas del tema de la salud, el acceso a los medicamentos es un problema muy severo, pues, ¿no? Y sobre todo los enfermos críticos, crónicos, perdón, diabetes, hipertensión, etcétera. Y no porque no los haya. Exacto. Entonces, en Venezuela tuvimos un programa de subsidio a la medicina que tiene récipe, pues, ¿no? O sea, usted iba al médico, le recetaban sus medicamentos y con el récipe usted iba a una farmacia y entonces la farmacia tenía un descuento. Entonces el descuento podía ser el 25%, el 30%, etc. La farmacia recopilaba esa información, la enviaba al ministerio y el ministerio le hacía una transferencia al establecimiento. Entonces, esas son cosas mundiales. O sea, el subsidio a los medicamentos y sobre todo a los medicamentos, digamos, esenciales de los enfermos crónicos, eso es, digamos, una política social básica de cualquier sistema de salud. Tenemos que recuperar eso y además tenemos cómo hacerlo. Todas las funcionalidades informáticas y de dispositivos móviles que la gente ya tiene y que ya utiliza podrían ayudar mucho para implementar ese tipo de políticas. Luego de esta conversación nuestra, volveremos sobre ese seriado para hablar de propuestas para recuperar la economía venezolana, porque de todos los temas hablamos de dos cosas, de tiempo y de dinero para poder llevar a cabo los proyectos, los planteamientos que nos han traído nuestros invitados. En la encuesta se habla de hiperinflación, de ingresos, de poder adquisitivo, de desigualdad. Fueron temas, pero hay una cifra que llama la atención y cito, cae 9 puntos la desigualdad de ingresos en Venezuela. Sí. Estoy leyendo ayer, por ejemplo, un hilo en X del economista Leonardo Vera, del doctor Vera, tiene su análisis, tiene su hipótesis. Incluso asomaba que quería conocer un poco mejor la metodología para poder dar con ese hallazgo, pero la interpretación de ustedes, ¿por qué cae 9 puntos esa desigualdad de ingresos? Sí. A ver, cuando los países atraviesan procesos hiperinflacionarios y recesivos como el que ocurrió en Venezuela, y donde no hay estructuras de política pública para tratar de amortiguar esos golpes, pues entonces aumenta la desigualdad, ¿sí? Frente a un proceso hiperinflacionario, solamente una parte de la población tiene cómo defenderse, otra parte no, pues, ¿no? Y lo mismo ocurre con otros fenómenos económicos que vivimos, ¿verdad? Eso impulsó la desigualdad en Venezuela a niveles, bueno, muy altos. Algún invitado a nuestro programa llegó a decir que aquí había dos clases sociales, las que tienen acceso al dólar y las que no. Claro, por ahí, eso es una forma de ilustrarlo, ¿no? Y estaría de acuerdo.
Por supuesto, cuando eso, digamos, esos problemas se atenúan, cuando ya volvemos otra vez a nuestros niveles crónicos de inflación, pero no de hiperinflación, cuando se recupera la actividad económica, en algún sentido, pues entonces obviamente los deciles de más bajos ingresos comienzan a tener un ingreso mayor. Y eso es lo que ha reducido la desigualdad. La desigualdad evidentemente tiene un problema para su cálculo. Y es que en las encuestas, y eso lo dijimos ayer en la presentación, que una de las cosas que queríamos hacer es hacer como una suerte de video o de microdocumental, de exponer cómo se hace una encuesta en Venezuela de 16.000 hogares. Pues, ¿no? Que eso es un esfuerzo, la cantidad de gente que trabaja en eso, etcétera. Pero los sectores más difíciles de entrevistar son los sectores medios y altos de la sociedad. Y entonces, claro... Porque celosos de la información. No, sencillamente no dejan entrar. Pues. Ya, o sea, tienen prohibida la entrada de encuestadores, de vendedores ambulantes y de personas que estén pidiendo dinero. cosas así. A eso me refiero. Todos son más o menos lo mismo, pues, incluidos los encuestadores. Y entonces, claro, eso supone que hay que introducir un conjunto de correcciones a los ingresos, hay que hacer un conjunto de imputaciones en la data. Y entonces, claro, siempre que se manipula la data hay márgenes de error. Claro, ¿no? Entonces, para nosotros decir, bueno, se redujo 9 puntos, ¿usted está dispuesto a poner las manos sobre el fuego de que eso es así? Digo, yo estoy dispuesto a poner las manos sobre el fuego de que la desigualdad disminuyó por los fenómenos que te estoy diciendo. Que disminuyó 9 puntos, bueno, puede ser 9, puede ser 7, puede ser 5, porque hay un tema ahí de corrección de la data, que puede tener algunos. Aquí lo importante es corregir siempre de la misma manera, que eso es lo que hacemos en el COVID, pues, ¿no? Ahora, con otras metodologías, pero yo creo que la tendencia va a ser la misma. O sea, sin lugar a dudas, la desigualdad de ingresos se ha disminuido, lo cual no quiere decir que siga disminuyendo. Creo que estamos igual que con el tema de pobreza, o sea, estamos estancados, o sea, en lo que ha sido las mejoras de los últimos 2 años. Es Luis Pedro España quien nos acompaña desde la Universidad Católica Andrés Bello, además como sociólogo. Cae en 27% el número de madres entre 15 y 19 años. Eso, visto como titular, luce como una muy buena noticia. ¿Hay algún pero detrás de una noticia así, de un número así? Bueno, el único pero es que podría ser más baja, que tendría que ser más bajo. Ese es el único pero. Y la otra cosa es que es sorprendente que caiga sin que otra vez no haya ninguna política detrás, ¿sí? O sea, esto es una reacción de la sociedad misma, pues, o sea, es la propia sociedad la que se está, digamos, la que está protegiendo, sus hogares están protegiendo a sus niñas, aquellos que pueden, pues, ¿no? Claro. Las están protegiendo. Nosotros tuvimos unos niveles de embarazo adolescente muy altos y es probable que esa experiencia en las comunidades de tener niveles de embarazo tan altos, pues entonces ha significado que las madres, las abuelas, ojalá los padres, hayan estado más pendientes de ese tema. Yo no tengo forma de explicarlo porque no está asociado, digamos, a ningún cambio así importante, salvo que la sociedad se esté protegiendo a sí misma después de todas las tragedias que hemos padecido, y una de ellas fue el embarazo adolescente. Luis Pedro, ¿y la migración? Entiendo que la migración va mutando en destino, va mutando en edad de migrante. ¿Qué recogieron del tema migratorio? Sí, a ver, lo primero es, bueno, por supuesto los flujos se han reducido de manera importante. En todo lo que ha sido las experiencias internacionales, cuando ocurren estas cosas, aunque en el caso de Venezuela casi que es inédito a nivel de la región, pues no vemos en el horizonte que podamos volver a tener esos volúmenes inmensos de migrantes, a no ser que ocurra un evento traumático, que ojalá no sea, pues, ¿no? Seguimos teniendo un saldo migratorio negativo. El tipo de población que se está yendo es un tipo de población, digamos, que ya no son solamente jóvenes de urbanos, de sectores, digamos, populares y medios, sino que ya la migración ha alcanzado, o esos pequeños flujos ha alcanzado a zonas rurales, y a personas de cualquier edad, pues, ¿no? Inclusive mujeres, pues, ¿no? Sobre todo hay más mujeres que hombres. Eso lo atribuimos a temas de reagrupamiento familiar, donde el hombre se va primero, trata de establecerse y después se trae digamos, a su pareja y al resto de su familia. Lo que creemos es que, bueno, también las tasas de retorno no son importantes. Hay una pregunta que se hizo en el COVID en esta ocasión para tratar de captar eso, y es que en aquellos hogares donde nos reportaron que tenían migrantes, que cuál era, si
si esa persona tenía planes de regresar. Y la respuesta afirmativa solamente fue para un 17%. O sea, solamente 17% de los hogares donde hay un migrante expresaron que habían planes concretos de retorno. Son unos retornos pequeños, y en la medida en que vaya pasando el tiempo todavía más, porque lo que estamos viendo es que los hogares donde hay migrantes nos reportan que el migrante está en condición de legalidad, ya tiene papeles, tiene, digamos, inclusive documentación de doble nacionalidad, y eso lo que habla es de que se han enraigado, pues, ¿no? En el lugar de destino, y cuando eso ocurre la probabilidad de retorno es muy baja. Muy baja. Luis Pedro, ENCOVI no solo diagnostica, ENCOVI propone. Apenas fue presentado este estudio el día de ayer, pero hablemos de años anteriores. ¿Ocurre que cuando presentan estos estudios les contacta algún alcalde, algún gobernador, algún ministro, en el caso de alcaldes o gobernadores, bien de oposición o de gobierno, para que más allá de las cifras que arrojan puedan escuchar de primera mano este análisis que hace? Sí, han habido casos de algunos alcaldes, en otras veces, pues. Recuerdo concretamente el caso de Nueva Esparta, tanto de alguna vez del gobernador, de alguno de los gobernadores, de alguno de los alcaldes, como un interés como tratar de replicar ENCOVI en sus localidades, y bueno, y de ver qué de esas enseñanzas nacionales se podrían extrapolar. Lo bueno que tiene ENCOVI es, digamos, como te decía al principio, la representatividad a nivel de ciudades. Claro. Por lo menos el tema de que las ciudades expetroleras o petroleras, y el caso de Maracaibo y el caso de Maturín, son las que, digamos, en el ranking de las 7 principales ciudades son las que peor están, son los que mayores niveles de vulnerabilidad tienen. No debe ser casual, precisamente, que son ciudades petroleras, y la caída de la actividad productiva del petróleo, pues entonces ha hecho que estas ciudades se vean muy deprimidas. Yo creo que ahí hay que hacer trabajos especiales, pues, ¿no? Hay que hacer intervenciones especiales. Muchas de las propuestas que están en ENCOVI para estas ciudades son fundamentales. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con políticas de primer empleo para los jóvenes, tratar de mantener a los jóvenes la mayor cantidad del tiempo posible en la escuela. Claro. Los perfiles de población que tenemos nos indican que cuando una persona tiene más de 11 años de escolaridad, pues casi que tiene un 60% de probabilidad de no ser pobre. Entonces hay que tratar de que los jóvenes no solamente terminen el bachillerato, hay que tratar de cambiar el bachillerato, de que tenga una rentabilidad económica mayor de la que tiene en este momento, y además algún tipo de incursión en formación profesional. Cuando digo formación profesional no estoy hablando necesariamente de la universidad tradicional, sino estoy hablando de la formación profesional moderna, diversificada, de nuevos oficios, digamos, de enseñar herramientas para que no solamente se pueda emplear, no haya aumento de la empleabilidad, sino también del emprendimiento. Yo creo que ahí hay mucho terreno que trabajar, y creo que como cada ciudad tiene su vocación económica, creo que también ahí se pueden hacer políticas muy específicas dirigidas a la población joven y su inserción en el mercado laboral. Para terminar, Luis Pedro, es Luis Pedro España nuestro invitado, cuando sumas todos estos datos que se desprenden de ENCOVI, y si pudieras tomarlos a todos como la radiografía de Venezuela, y esa Venezuela se sienta en un consultorio de un médico, ¿cuál sería el diagnóstico de este país? El diagnóstico yo creo que está claro. Yo creo que más bien este médico tendría que decirle al país que su única posibilidad de mejora en su salud es que se ponga de acuerdo. Que haya un gran acuerdo nacional en función de un set de políticas públicas que puedan llevarse desde el nivel central hasta los niveles más descentralizados. O sea, yo creo que muchas de las propuestas que están en COVID, de propuestas que también tienen otros especialistas en otras áreas, requieren de consensos sociales, no solamente para su mantenimiento en el tiempo, sino para su viabilidad. Cualquiera que nos esté escuchando debe estar diciendo, este señor debe ser bastante ingenuo, de que está hablando de un acuerdo, etcétera. Bueno, pero yo recuerdo una vez una frase del padre Ugalde, por cierto, que decía, cuando las parejas se están divorciando es cuando es necesario ver la posibilidad de si se pueden reconciliar. Cuando se la llevan bien, a cuenta que se van a estar reconciliando. Entonces creo que ese es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela es que hay que reconciliar al país si queremos salir de estas situaciones, digamos,
que no vamos a salir solamente, digamos, con medidas sencillas ni con simple crecimiento económico, necesitamos mucho más. Luis Pedro, muchísimas gracias por esta visita. Gracias a ti, Ramón. Luis Pedro España es sociólogo, es profesor, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Mire, que sirva este ENCOVI y todo lo que nos ha dicho Luis Pedro y todo el contenido de la encuesta como una campanada y que se tomen acciones. Bueno, Anita Ward tiene un tema que se llama Ring My Bell. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.